Gracias amigos, continuamos aquí en Bien por Casa, 10 de la mañana con 38 minutos y ahora estamos en nuestra secuencia conversando con el doctor para conocer acerca de la enfermedad del lupus, en qué consiste, cómo se manifiesta, qué porcentaje de nuestra población está siendo afectado por esta enfermedad. Vamos a conversar con nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el doctor Hansel Vega. Él es médico especializado en inmunología clínica. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Y también nos acompaña Erika Maticorena. Ella es administradora de la comunidad Lupus Perú. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, podemos comenzar con la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es la enfermedad del lupus? ¿En qué consiste? ¿Qué tal, Cecilia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad, como tú ya lo has mencionado, vamos a hablar del lupus. El lupus en realidad es un término que poco lo conoce la comunidad o el público en general, ¿no? Por ello que es importante estos espacios. Se trata de una enfermedad inmunológica, específicamente autoinmune. ¿Y qué quiere decir autoinmune? Nosotros tenemos un sistema de defensa, células, sustancias que nos protegen. Nos protegen de los virus, contra los parásitos. Pero en este caso, por alguna razón, estas células o estas sustancias se alteran. Es decir, tenemos un sistema inmunológico alterado que no funciona y no trabaja adecuadamente y no reconoce como propio órganos de nuestro cuerpo. No reconoce como propio las articulaciones y las inflama y produce artritis. No reconoce como propio al riñón y lo inflama y produce las clásicas nefritis. O no reconoce como propio alguna zona del corazón y produce las carditis, ¿no? En conclusión, se trata de una enfermedad sistémica porque no respeta ningún órgano, se exonera. Hay algunos que priman siempre en los procesos de lupus, pero hay un proceso de inflamación y eso se llama autoinmunidad y a eso se conoce como lupus, ¿no? ¿En qué momento de la vida se presenta esta enfermedad? ¿Uno nace con esto? ¿Se puede presentar en niños? Bien, las estadísticas hacen mención de que principalmente son en mujeres. Eso el hombre no se exonera porque también hay lupus en hombre, una proporción más o menos de cada 9 mujeres un hombre. Es una enfermedad que lamentablemente está circunscrita en personas en edad laboral, es decir, mujeres que van desde los 20 hasta los 40, 45 años, ¿no? ¿Hay lupus en niños? La respuesta es sí. Aquí en Perú hay lupus en edad pediátrica. Hay formas muy raras, que es el lupus neonatal, es decir, el recién nacido con lupus, pero sin embargo, el grueso se trata de mujeres y se trata de población entre los 20 a 45 años, ¿no? Erika, hablando de esto, bueno, además de tú ser administradora de la comunidad Lupus Perú, tienes varios años conviviendo con esta enfermedad. ¿Podrías contarnos un poco de cómo es o cómo se manifiesta en ti, particularmente en primera persona? Bueno, sí. El lupus es conocido como la enfermedad de las 1000 caras. Es una enfermedad que se disfraza muchas veces es difícil de diagnosticar porque los síntomas que presenta hace que los médicos se confundan con otras enfermedades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En mi caso parecía leucemia. Presentaba síntomas muy parecidos a la leucemia. Por eso se hizo difícil de comenzar un tratamiento a tiempo. No solamente en mí, por ejemplo, en Estados Unidos el promedio de tiempo para poderlo diagnosticar es de 8 años. El paciente tiene que estar pasando de médico en médico hasta que, bueno, llegan a la conclusión de que es lupus. En mi caso, como te digo, se presentó mucha caída de cabello, una pérdida de peso muy drástica, sangrados bastante durante días, durante 3 veces en una semana, moretones, y se me presentaron unas manchas en el pecho en forma de flor. Era roja por fuera y en el centro el color de la piel. Y yo no presenté el eritema malar, que es la mancha roja en forma de mariposa en las mejillas y también en el puente nasal. ¿Y esto es un, digamos, signo
digamos que es más o menos como que común entre las personas que sufren de lupus? Es un criterio diagnóstico, Es un criterio ¿no? Es un diagnóstico. criterio diagnóstico, así es. No todas las personas con lupus lo tienen, pero Claro, en es tu como caso, dice el doctor. precisamente no lo tuviste. Y claro, por eso es que los doctores no pensaron en un primer momento que era el lupus, sino entendía más que hoy por los análisis de laboratorio, todo indicaba que era leucemia, pero al final resultó siendo lupus. Y como te digo, es una enfermedad tan complicada para diagnosticar que pues apenas se tiene el diagnóstico hay que empezar con un tratamiento. Es una noticia terrible cuando te lo dicen y justamente por esto nosotros como pacientes necesitamos un grupo de apoyo. Hemos venido trabajando con Lupus Perú desde hace 6 años, desde el año 2010 fue cuando Joaquín Castro inició una pequeña comunidad de pacientes porque cuando te lo diagnostican y no sabes qué es, a veces los médicos no tienen tiempo de hablarte mucho. Claro. Y me imagino Pues, que no sabes qué esperar también, ¿verdad? es que se desconoce mucho. Lo primero que uno hace es ir al doctor Google, algo que pues nosotros ahora recomendamos no hacer. Y lo primero que hace uno es ver lo que encuentras. Si tú pones en Google lupus, vas a las imágenes o lees, lo primero que ves es devastador. Es terrible, te asustas, es lo peor que puedes leer o que puedes escuchar. Y a todos nos pasó esto. Entonces, Joaquín creó esta comunidad entre pacientes para podernos dar apoyo entre nosotros mismos, hablar de la enfermedad, consultar, ir a los médicos que tenían más conocimiento. Claro. Y a lo largo de estos 6 años, pues el grupo ha crecido, hemos tenido ya contacto con agrupaciones, asociaciones de otros países, médicos de excelente calidad pues, profesional ahora participan dentro del grupo como doctores asesores, así como el doctor Hansel Vega, la doctora Kelly Cova, el doctor Cristian Carpio. O sea, tenemos médicos de primer nivel que ahora son parte de nuestra comunidad y asesoran. Tenemos la doctora Tamara Martel, que es una psicoterapeuta que también está siempre presta a darle apoyo. Qué importante poder tener este grupo de apoyo y bueno, y recordar que es una enfermedad que, si bien es cierto, se conoce poco, pero eso no tampoco, o sea, no desestima las estadísticas, incluso a nivel mundial, que son más de 5 millones de personas, ¿verdad?, en el mundo que sufren actualmente de esta enfermedad. Tenemos una pregunta del público. Katy dice: hola, soy lúpica hace 12 años, también tengo el SAF, que es coagulación, supongo que he escrito, de sangre y nefritis. Saludos a Erika. ¿A qué se referirá con el SAF? Y dice, también tengo el SAF. O sea, es como que se presenta la enfermedad de lupus. Además, puede presentarse junto con otro tipo de... Sí, justo lo mencionaba, ¿no? Hablar de lupus es hablar de una enfermedad multisistémica que abarca los diferentes órganos. A esto no se escapa los procesos de coagulación. Hay una entidad, como lo menciona Katy, ¿no? En donde lamentablemente el paciente empieza a tener trombos, empieza a tener isquemia porque el proceso de coagulación está alterado, ¿no? Entonces requiere una terapia mucho más específica y que puede dañar órganos vitales, puede dañar cerebro, puede dañar corazón. Hay pacientes que han muerto con infarto de miocardio secundario a un SAF, ¿no? O sea, hay que tomarlo con toda la seriedad del caso. Se trata de una enfermedad que no, ningún órgano se exonera del proceso de inflamación y que en esto, como lo mencionó Erika, debe actuar un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Por qué se demoraron tanto, en el caso de Erika, en dar con el diagnóstico? Los médicos aquí en el Perú, digamos un médico general, si es que uno acude con determinados síntomas, ¿está en la capacidad de poder determinar que se trate de la enfermedad del lupus? Al ser una enfermedad poco común, evidentemente se necesita pues la experticia en cuanto a conocer los síntomas. Y lamentablemente, como es el caso de Erika y la gran mayoría de personas, estos no se presentan todos a la vez, se van presentando poco a poco.
¿no? Entonces nosotros nos basamos de criterios diagnósticos, ¿no? Hay criterios, los cuales vamos sumando esos criterios y si encaja al paciente con un problema de lupus, se etiqueta ya como lúpico y se empieza el tratamiento correspondiente, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían aquellos criterios diagnósticos, digamos, los más saltantes? De repente las personas que nos están viendo cumplen alguno de estos requisitos y pueden ir inmediatamente, tomar acción e ir a verse de repente, además de un médico general, con un especialista para descartar. ¿Cuáles serían estas manifestaciones o síntomas? Sí, los síntomas más comunes son, bueno, hay síntomas inespecíficos y hay síntomas específicos. En cuanto a los específicos, por ejemplo, vemos mucho inflamación de articulaciones. Lamentablemente, muchos años estos pacientes de repente han sido, o estas pacientes han sido catalogadas como artritis reumatoide, pero van apareciendo nuevos síntomas, ¿no? Como alteraciones, por ejemplo, sangrados, porque ya las plaquetas están alteradas, o presencia de heriditas en la boca, aftas, o el clásico eritema malar, que es el cachetito rojo, ¿no? Ya formas más severas y complicadas ya es afectación del riñón, ¿no? Inclusive muchos de los pacientes llegan a insuficiencia renal por la nefritis, ¿no? Pero digamos lo primero artritis. Artritis, dolor. Artritis, dolores articulares, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, sí es importante un poco ir mencionando esto porque, no sé, es una pregunta, pero generalmente sucede que en la mayoría de enfermedades, cuanto más rápido se hace un diagnóstico, digamos, siempre hay una mejor, digamos, evolución, ¿no? Y el pronóstico va a mejorar bastante. Así es. Por eso que es importante el diagnóstico oportuno, ¿no? Como el lupus no tiene cura, pero tiene un tratamiento. Entonces, dependiendo de qué tan pronto uno acuda al médico y siga el tratamiento al pie de la letra, como te lo dice el médico, puedes evitar un daño mayor o un daño pronto. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues el tratamiento depende de cada paciente, porque no hay dos casos iguales de lupus. Esa es una cosa que complica mucho el desarrollo de todo esto, porque mi lupus no es igual al lupus pues, de Katy o al lupus de otra persona. Entonces, el médico tiene que desarrollar el tratamiento de cada paciente de acuerdo a cómo se presenta el lupus en este paciente. Por ejemplo, a ver, yo soy alérgica a todos los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, si yo tengo una infección o algo, el doctor tiene que diseñar el tratamiento exclusivamente para mí. Y ojo, otra cosa es que lo que me funciona a mí, yo no le puedo recomendar a otra persona. Lo que la gente siempre hace es, aparte de automedicarse, es recomendar. Eso es una cosa que nosotros siempre decimos, ¿no? Nunca, jamás aceptar el consejo de otra persona que te dice, mira, ¿sabes qué? Yo tomé esta hierba, yo tomé esto y me hizo bien. En el caso de nosotros, como es nuestro sistema inmunológico el que nos ataca, no podemos estar tomando lo que nos recomienden, que esta plantita, esta hierbita. Puede ser extremadamente peligroso, incluso. Porque es inmunoestimulante. Claro. Y eso a nosotros pues, no nos viene bien. En el caso, en el tema del lupus, ¿es una enfermedad congénita, hereditaria? Digamos, ¿se hereda de los padres o uno, digamos, la adquiere? La parte genética juega un rol importante, pero no es determinante, ¿no? Es decir, cuando hay genes en familia hay mayor posibilidad, ¿no? Y a ello, pues, se trata de una enfermedad adquirida, no es de nacimiento, no es congénita, es una enfermedad adquirida en donde juega el rol la parte genética, un rol importante. Se ha visto también que es mayor en poblaciones de raza negra, en raza latina. Aquí a nivel de América Latina hay una población importante de pacientes lúpicos, a diferencia, por ejemplo, de Europa, ¿no? Entonces, ahí la parte hereditaria, la parte genética sí juega un rol importante, ¿no? ¿Y qué es lo que desencadena, no? O sea, digamos, si ya esta persona viene con este componente, digamos, de nacimiento, porque no, digamos, ya quedó claro que no es un virus, una bacteria que uno la contrae, ¿correcto? No es contagiosa tampoco. Sí. No. ¿Sí es contagiosa? No, sí, para nada. Y es importante precisar eso porque lamentablemente al desconocerse
se le pone un estigma al paciente Correcto, lúpico. correcto. No Sí, se es trata de una importante. enfermedad, no se trata de una enfermedad infecciosa, no se transmite de persona a persona y no se trata tampoco de un cáncer, ¿no? Claro. Entonces es importante tu comentario para puntualizar eso. Sin embargo, sí hay algunas teorías en la cual ingresó en algún momento un virus a nuestro organismo ya con esa predisposición y lo desordenó. Ajá. Entonces, ese virus que llega o esa bacteria, ¿no? Esas son las teorías de autoinmunidad, desordenan nuestro sistema inmunológico. Lo alocan este sistema inmunológico y lamentablemente en vez de reconocer como propio a nuestras células, lo reconocen como extraño y nos atacan, ¿no? El desencadenante entonces es un factor externo, digamos, porque a veces puede ser también, pregunto, ¿no? Algún motivo de repente de algún estrés muy fuerte, de alguna situación emocional de repente muy fuerte que pueda desencadenar, también puede suceder. Puede desencadenar una crisis, pero no definitivamente, o sea, definitivamente no es una causa, ¿no? Entonces en eso sí queremos puntualizar. El paciente con lupus accesoriamente puede tener compromisos de tipo de corte psicológico, sí, pero secundario a la enfermedad, ¿no? Pero no es que la parte emocional es la causa, ¿no? Correcto. Tenemos más preguntas. Leti de la Cruz dice: buenos días, a mi esposo le detectaron lupus eritematoso discoide en la piel hace 15 años aproximadamente. Ya está controlado hace años y los resultados salen negativos, pero tiene una rosácea severa. Tenemos hijos y aquí mi pregunta: ¿cuánta posibilidad hay de que ellos desarrollen esta enfermedad? Gracias. Esa es otra forma de presentación, ¿no? La que nosotros estábamos conversando estos minutos es la forma más usual, que es el lupus sistémico, que abarca diferentes órganos o afecta a diferentes órganos. Usual, conocida. Y la más severa, la de mayor compromiso. El lupus discoide son lesiones puntuales a nivel de la piel, ¿no? Que también es una enfermedad autoinmune. Tiene un tratamiento diferente al lupus sistémico, por eso bien lo puntualiza Erika en saber individualizar cada caso. Son de mejor pronóstico a diferencia de un lupus sistémico, ¿no? Y con un buen tratamiento no tendría por qué afectar. A ver, hay factores hereditarios genéticos en eso también, pero digamos es menos posible la transmisión hereditaria que lo que fuera un lupus sistémico, ¿no? Así es. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Gloria Esther Yamashiro dice: buenos días, conozco personas muy cercanas con esta enfermedad. ¿Tiene que ver con no poder embarazarse? Gracias y felicitaciones. Gracias, Gloria. Sí. Una persona con lupus eventualmente puede tener hijos, tener familia. Sí, claro, y casos en la comunidad. Pues, yo tengo mi hija que ha nacido cuando yo estaba con lupus. No sucede que a veces pasa también, ¿no? Que sin necesidad de tener lupus, pero que el cuerpo reconoce como un cuerpo extraño al feto en formación y se quiere deshacer. No es este el caso, no pasa aquí. Claro. Un embarazo lúpico es un embarazo muy difícil, eso sí, y hay que tener pues, constante seguimiento del médico previo al embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, porque hay muchas probabilidades de que después del embarazo la mujer tenga un nuevo brote del lupus y es muy delicado. O sea, una tiene que estar constantemente con el médico. O sea, el médico ya forma parte de la familia prácticamente. Cuando dices un nuevo brote, digamos, estamos hablando que entonces esta enfermedad va y viene. Ah, sí. Sí, es una enfermedad crónica, pero que tiene sus brotes de agudización, ¿no? O sea, la persona puede estar controlada en cuanto a la enfermedad, en cuanto al uso de fármacos, pero de pronto se agudiza y viene con las crisis de artritis, por ejemplo. ¿Y qué es lo que agudizaría esta? Hay varias causas que agudizan. Uno, por ejemplo, el no tratamiento adecuado. Otro, los procesos infecciosos, ¿no? Que se sume una infección urinaria, un cuadro diarreico, un proceso hasta de una gripe puede activar una enfermedad, ¿no? Lúpica. Pero por lo general son malos seguimientos también en cuanto al tratamiento, ¿no? Eso es importante puntualizarlo también. Correcto. Jacqueline Fernández dice: yo tengo lupus, por favor díganme dónde queda el grupo Lupus Perú.
lo tengo hace 24 años, bien por casa, le agradezco, respondan. Bueno, en Facebook nos puedes encontrar como Comunidad Lupus Perú. Solicitas agregarte al grupo y ya está. En el Facebook nada más. En el Facebook, sí. Actualmente somos 1100 algo de miembros porque también está el fanpage, pero ingresa a la comunidad y ahí todos participamos, colaboramos, ponemos artículos y ahí mismo los doctores también participan y absuelven algunas preguntas de los chicos. Es un grupo bastante activo y lindo. También ahí participan otras asociaciones y de otros países. De otros países sobre todo. Sí, sí, tenemos mucho contacto con otros países. Justamente ahora nos encontramos apoyando a México para que puedan ellos obtener una ley que los apoye para poder tener algún beneficio como pacientes. Ellos no son reconocidos como pacientes de enfermedades huérfanas como nosotros sí lo tenemos aquí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la visita y bueno, ahora ya sabemos un poco más acerca de esta enfermedad. Realmente se sabe muy poco, se habla muy poco, se conoce muy poco y pienso yo que a partir de, digamos, el conocer, el saber, el boca a boca también va a ayudar para que las personas puedan estar alertas. Si tienen un familiar, pues llevarlo inmediatamente a que tenga atención oportuna y pues como lo dijo el doctor también, toda enfermedad identificada a tiempo siempre va a tener un mejor pronóstico. Muchísimas gracias por la visita. A ustedes. Gracias. Gracias. Nos vamos nosotros al corte y al volver tenemos dos grandes invitadas, dos protagonistas de nuestra historia, Alexa Centurión y María del Carmen Siruas. Vienen, Verónica y Ferela, vienen a visitarnos aquí a nuestro programa y a contarnos todo acerca de nuestra historia. Nos vamos al corte y regresamos con ellas y con mucho más aquí en Bien por Casa. No te muevas. Y es que tú no dices nada.